Que la paz de Jesús esté contigo. Siguiendo con nuestro curso de apologética, hoy vamos a conocer un poco más sobre las bases de nuestra fe católica. O mejor dicho, las fuentes de revelación de cómo Dios se iba revelando a la iglesia naciente, o cómo Dios se reveló con su pueblo, que es el compendio de todo lo que nosotros como iglesia católica creemos, de dónde parte todo. Y para eso iniciamos diciendo que el hombre siempre tuvo, desde el inicio de la creación del hombre, el hombre siempre tuvo esa necesidad de comunicarse con un ser superior. Y Dios, quien creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó, dice la palabra de Dios, nunca quiso apartarse de su creación, nunca quiso vivir en la soledad. Dios, que es comunión, Dios que es trino y uno, nunca quiso vivir solo, aislado del hombre. Entonces vemos a un Dios que se interesa por la historia del hombre, y en esta historia del hombre vemos que el hombre también tuvo esa necesidad de comunicarse con su ser superior, con su creador. El hombre siempre tuvo la necesidad de comunicarse con Dios. Y ahí tenemos que en los primeros tiempos, en los inicios, el hombre y Dios se comunicaban a través de un lenguaje que llamamos la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? La cosmogonía viene a ser ese lenguaje ya desfasado, arcaico, de aquellos fenómenos naturales que el hombre descifraba y decía que Dios se comunicaba con él a través de estos fenómenos. Cuando había una tormenta, entonces el hombre entendía de que Dios estaba enojado, de que Dios estaba furioso. Los rayos, relámpagos, una brisa suave, una lluvia, todo eso era un signo, un lenguaje que el hombre iba interpretando de lo que Dios estaba queriendo manifestar en ese momento. Eso es lo que entendemos como lenguaje cosmogónico, la cosmogonía. Iba pasando el tiempo, iba avanzando la historia, iba pasando, y el hombre, Dios se comunica con el hombre a través de lo que llamamos las teofanías. Dios habla al hombre y Dios elige del pueblo a una persona para comunicarse con él, para comunicar su mensaje. Y ahí tenemos la teofanía de Abraham, de Moisés y los profetas. Dios habla al hombre a través de un miembro, de un líder, de un profeta, que va a ser la voz de Dios para el pueblo. Y así va avanzando la historia hasta que llegada la plenitud de los tiempos, como dice la Escritura. Llegado el momento, Dios mismo se manifiesta a su pueblo a través de su palabra. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso podemos leer en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Dios habló a nuestros padres de distintos modos, siempre fragmentarios, por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios se comunica a través de su propio Hijo. Es Jesús quien nace en un pueblo y da a conocer la voluntad de Dios. Viene a llevar a plenitud el mensaje de que ya desde antes Dios tenía establecido para su pueblo. Era la forma de revelarse de Dios. Entonces Dios se manifestó plena y completamente en la palabra misma, que es Jesús. Dios se revela dentro de un pueblo, dentro de un contexto. Por eso es que es difícil entender las Escrituras o entender el mensaje de Dios, la revelación de Dios, si no salimos del pueblo.
si nos salimos del contexto, porque Dios eligió a un pueblo. Dios eligió a un pueblo para manifestarse. Y eso ya lo vemos si agarramos nosotros nuestra Biblia. Vamos a ver en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, y vamos a ver que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo lo que leemos ahí es lo que constituye la prehistoria. Vamos a leer esos relatos de años y años atrás, relatos de añares, relatos milenarios de nuestros primeros padres. Vamos a tener ahí el relato de la creación, el diluvio, la torre de Babel. Son relatos que están en lo que consideramos ya la prehistoria. Recién en el capítulo 12 del Génesis empieza lo que es propiamente la historia. Ahí empieza la primera alianza de Dios con su pueblo. Entonces Dios escoge un pueblo para manifestarse. Y vamos a leer en el Génesis a partir del capítulo 12, el primer versículo, de que Dios hace un llamado a Abraham. Abraham sale de Ur, de Caldea, y Dios le llama a Abraham y quiere hacer una alianza con él. La alianza propiamente con Abraham podemos leer allá por el capítulo 15, Génesis 15, del 12 al 20. Dice la palabra de Dios: cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo: debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es tuya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años, pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido, y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz, y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la 4ª generación volverán a esta tierra, que no te puedo entregar ahora, pues hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, el país de los quenitas, de los ceniceos, de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos, de los refraitas, de los amorreos, de los cananeos, de los girjaseos y de los jebuseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el pacto que Dios hace, o la alianza, la primera alianza que Dios hace con Abraham. Dios le dice a Abraham que Él va a ser el Dios de su pueblo, que Él va a ser el Dios de su gran familia, pero que a la vez también Abraham tenía que corresponder en esa alianza, tenía que poner de su parte. Cada uno iba a poner de su parte. Dios, yo seré tu único Dios y ustedes serán mi pueblo. Vos vas a ser mi pueblo y yo seré tu Dios. Pactamos esta alianza, le dice Dios a Abraham. Es la primera alianza o el primer pacto o el primer testamento. Luego Dios hace otra alianza con todo su pueblo, con Moisés. Y eso vamos a leerlo en el Éxodo 24. Toda la alianza, que en esa alianza ya Dios va a poner una ley y todo lo que viene después para aquel que va a ser el pueblo que Dios va a elegir, el pueblo que Dios eligió para que fuera su pueblo. Entonces, en conclusión, la primera parte, porque después continuamos con lo que va a ser, vamos a completar lo que va a ser esta primera alianza, o lo que vamos a llamar después Antigua Alianza o Antiguo Testamento, y después vemos la relación con una nueva alianza que va a ser después Dios, que nosotros llamamos hoy como el Nuevo Testamento.
o nueva alianza, nuevo pacto o el pacto definitivo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, Dios se revela a un pueblo en un contexto. Es difícil entender a Dios si no salimos del pueblo de Dios. Es difícil entender la revelación de Dios si nos salimos del pueblo que Dios escogió para revelarse. Es imposible, cuesta entender la revelación fuera del contexto del pueblo de Dios. Para conocer lo que Dios quiso decir, lo que Dios quiere decir, tenemos que estar metidos en el contexto. Es lo mismo que hoy, si una persona viene a Paraguay y uno sale y le dice, Daiporimba ebe, hendu caballeresa. Esta persona no te va a entender. ¿Por qué? Porque no está adentrado en lo que es la cultura y el lenguaje paraguayo y no va a entender lo que vos le querés transmitir, lo que vos le querés comunicar. Pero a un paraguayo que está compenetrado con la cultura, con el idioma, con el lenguaje del paraguayo, le decís eso, te va a entender perfectamente. ¿Por qué? Porque conoce el contexto, conoce el lenguaje, conoce la historia de lo que es el pueblo paraguayo. Entonces te va a entender. Conclusión, si nos salimos del contexto, si no conocemos el lenguaje con el que fue escrito la revelación o los textos bíblicos, no vamos a poder entenderlo. Continuamos en el siguiente audio. Fuerza, que Dios te bendice.